condiciones, ¿no es cierto?, etcétera, una población mucho más culta, mejor preparada, etcétera, y por lo tanto a los 59 años empezaba la Dolce Vita, financiada por con fondos estatales. Y empieza esta erogación a, ¿no es cierto?, un poco ralear las arcas fiscales, y el Estado de repente se ve de bruces que tiene que empezar a financiar cada vez más pensiones, con una población que envejece. ¿Y de dónde se financian las pensiones? Con la recaudación tributaria. Tributos que pagaban cada vez menos número de personas, porque la población a la vez iba, ¿no es cierto?, había menos recambio, había menos jóvenes, empieza una cesantía, por lo tanto estos jóvenes estaban cesantes, hubo una contracción económica importante hacia el año 2007, ¿no es cierto?, post-crisis asiática viene la otra crisis, pega el apretón, y por lo tanto, ¿de dónde sacaban los estados el financiamiento para poder solventar los gastos de estos crecientes pagos por previsión social? ¿Es justo? Es justo. ¿Es el sueño del pibe? Es el sueño del pibe. Cuando uno envejece, hay que empezar a tomar pastillas para la presión, me han contado. Vitamina C, y con el bicharraco no les cuento. Y es cuando más se demandan las prestaciones estatales. En profesiones como las nuestras, chiquillos, donde uno tiene enormes lagunas. ¿Por qué? Porque todos damos boleta, ¿no es cierto? Generalmente boleteamos, y por lo tanto tenemos poca monto ahorrado para la previsión en los años. La vejez es un regalo y al mismo tiempo es una profunda amenaza nos hace sentir inmensamente vulnerables. La cosa es que Chile remaba contra pelo, porque mientras muchas economías desarrolladas tenían precisamente este problema de cómo financiar crecientes pagos para solventar la previsión social y los beneficios sociales de esta población que envejecía, Chile, ¿no es cierto?, tenía este régimen de capitalización individual, que al comienzo fue conceptualizado como un incentivo para que cada uno de nosotros tuviera la disciplina de destinar parte de sus ingresos actuales, ¿no es cierto?, para poder ahorrarlo y poder prever la demanda de financiamiento que vamos a tener cuando llegara la hora del retiro. Eso a uno le puede hacer sentido. Le puede hacer sentido porque cuando uno recibe sus ingresos, ¿no es cierto?, tiene dos posibilidades. ¿Se acuerdan? Ingreso es igual al consumo más el ahorro. Una parte lo consumo y otra parte lo destino al ahorro. Y yo como persona elijo si quiero consumirme y gastarme todo hoy día, o si bien quiero ahorrar una parte para mejorar el nivel o sostener un nivel de consumo en el futuro. Pues bien, cuando viene la reforma previsional, se nos obliga, porque los chilenses tenemos una alta propensión al gasto, y por lo tanto nosotros destinábamos pocas lucas al ahorro. Y la reforma y todo el sistema previsional nos obliga, es una especie de corralito obligatorio. Preparando un poco el material de hoy día, busqué, y el CIPER dice el corralito legal del pago de cotizaciones previsionales y de los fondos de AFP, que se transforman en una especie de corralito legal, porque nosotros somos dueños de esos fondos, pero no los podemos usar hasta que, ¿no es cierto?, lo disponga el fondo de pensiones, como se supone que yo voy a durar como hasta los 102 años. Entonces, porque esa es la estimación que hacen, dice ustedes jubilan a los 60, va a durar hasta los 102.10, por lo tanto por cada año y por cada mes le van a tocar un peso. Y yo digo, pero eso es mío, es mi esfuerzo, son mis lucas. Y la FP, ¿qué es lo que dice? Sí, pero yo te hice rendir tus lucas, las invertí y por lo tanto generé una utilidad extra que tú jamás habrías sido capaz, porque no tienes ni el conocimiento ni la expertise. Si tú lograste juntar 10, ¿no es cierto?, y transformaste en 10 lo que para ti solita hubiesen sido 5 o 6. Y esa era toda la ciencia de la AFP. Y además sí teníamos súper instalado el derecho de propiedad sobre nuestros fondos de capitalización individual. Cuando viene producto de toda la crisis, de la presión, etcétera, yo personalmente nunca pensé que iban a autorizar un retiro generalizado.
Son múltiples, sin número, los recursos de protección en que muchas personas pidieron recuperar y rescatar sus fondos de capitalización individual frente, por ejemplo, a enfermedades de hijos, frente a enfermedades terminales, ¿ya? Y la respuesta, pero sin cambio alguno de los tribunales, era no, no y no. ¿Y qué es lo que planteaba? Uno, que era casi una expropiación forzada de nuestro sacrificio. ¿Sí o no? Porque en el fondo las lucas eran nuestras. Y en definitiva, cuando empieza a gestarse todo este movimiento para el recupero y viene el primer retiro, yo simplemente no podía creerlo. Y en definitiva, lo que uno se da cuenta ahí es de que todo había cambiado, porque las grandes estructuras, esa cuestión inamovible que significaba el sistema previsional chileno, que había sido un ejemplo, que se había exportado a otros países, en realidad se caía a pedazos. La primera señal que la habíamos tenido fue cuando en Perú se autorizó, que tienen un sistema muy parecido al nuestro, exportado obviamente desde Chile. En Perú se autorizó el retiro de fondos previsionales. Y yo decía, eso no va a pasar nunca. Y pasó. Y vino el primer gran retiro de fondos. Y después viene el segundo, viene el tercero y estamos al cateo de la laucha con el cuarto retiro de fondos previsionales. Cualquiera puede decir que la idea final es destruir el sistema de capitalización y el sistema previsional chileno. Bien, puede ser. Otros pueden decir, ok, basta del abuso y en verdad queremos que esto sea administrado porque nosotros necesitamos que administre nuestro fondo. Bien, podemos decir que esto se trata de una situación absolutamente excepcional que ni siquiera en Macondo se lo imaginaron. Un bicharraco que nos mantiene encerrados por 1 año y medio, una cuestión que se pasa, ¿no es cierto? Y que se precave lavándose las manos como cantaba Pipón, con agüita y con jabón, tiribón, tiribón. Con eso se pasaba el corona y nos estuvo encerrado 1 año y medio. Y 2, y en una de esas a lo mejor viene ahora. Entonces, nadie previó esto. Y menos lo previeron las administradoras de fondos de pensión. Una de las cosas que se alabó por siempre a Chile fue de que la gran corriente de ahorro que había en Chile era consecuencia de este ahorro forzado de capitalización individual. Y se estima que los fondos de pensión, las administradoras de fondos de pensiones prácticamente tenían alrededor de 200.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en fondos guardados. Una posibilidad, y que fue como se consiguió el sistema al comienzo, una posibilidad que esas lucas pudieran, porque si yo tengo guardada la plata ahí, voy a tener siempre, no sé, supongamos, 100.000 millones. Y los tengo guardados, los tengo ahí, y los miro, o los guardo bajo el colchón, y la AFP me los tenía guardado bajo su colchón. Y entonces la pregunta fue, ¿qué pasa si gente que sepa puede hacer rendir esos fondos, pero los invierte en instrumentos de renta fija o instrumentos que califiquen, ¿no es cierto?, como de bajo riesgo, de tal manera que pueda generar alguna rentabilidad extra para los afiliados? Y ese fue el concepto original del sistema previsional chileno. Pero después se abre el apetito y dicen, todos miraban porque, ¿no es cierto?, los grandes inversionistas para financiar sus propios proyectos necesitan lucas. Una opción es ir a la banca, ¿no es cierto?, a compañías aseguradoras, a fondos de inversión, y se empieza a abrir el colmillo, empieza la presión interna, y precisamente no en uno de los gobiernos, que probablemente uno podría estimar que era más ad hoc al gobierno militar, sino que, o a la dictadura, que fue prácticamente el padre de este sistema. No fue en este gobierno en que se cambiaron las reglas del juego. Y fue en otro gobierno en que dicen, ¿saben qué? La AFP pueden invertir no solo en instrumentos de renta fija que aseguraban una rentabilidad, sino que pueden además invertir en acciones hasta cierto porcentaje de su patrimonio, y ese porcentaje que cada AFP puede invertir
En acciones va a depender de una calificación de riesgo que se efectúa por la propia Comisión de Calificación de Riesgo de las AFP. Y generalmente suele ser hasta un 37% de su patrimonio. Y lo pueden invertir, pero las acciones son mucho más volátiles. Y pueden subir, pueden bajar. Y junto como suben y bajan, sube nuestra rentabilidad o baja nuestra rentabilidad. Y vamos de la mano con la... Y en definitiva, la recurrente sensación de que estábamos entregados en manos, ¿no es cierto?, de terceros que administraban nuestros fondos de pensiones, deriva al final en esta presión enorme, ¿no es cierto?, en este periodo de excepción absoluta que nunca nadie se imaginó, en esta grave crisis sanitaria donde estábamos todos encerrados y uno miraba por la ventana y uno sabía que estaba quedando la escoba, y obviamente empieza el retiro de estos fondos. ¿Cuál es el problema? Uno puede creer que estos fondos de pensiones, o estas administradoras de fondos de pensiones, en definitiva, son las que pierden, y efectivamente están perdiendo. Pero de las 7 AFP que hay en Chile, hay 5 que son extranjeras. Las más pequeñas son chilenas, Modelo y Uno. Son solamente esas 2 chilenas. Pero la otra hay una colombiana, Sura, hay 3 norteamericanas y hay una italiana. Y en definitiva, ¿no es cierto?, los fondos, nuestros fondos de inversión no están en manos de AFP chilenas, están en manos prácticamente de AFP extranjeras. Y por lo tanto la demanda de estos fondos de inversión, cuando viene el primer retiro, las AFP no tenían las lucas guardadas debajo del colchón, las tenían invertidas supuestamente para generar la rentabilidad que impacta de manera positiva nuestro ahorro, claro. Y en este caso negativo. Pero cuando los obligan a devolvernos de a poco las lucas, ellos tienen que salir a generar liquidez y tienen que empezar a liquidar sus propias inversiones para poder pagarnos, ¿no es cierto?, estos retiros. Cuando uno sale a vender apurado, lo más probable es que el precio de venta sea mayor o menor. Menor. Sea menor. Y como es menor ese precio de venta, entonces, por lo tanto, impacta además, impacta también rentabilidad. Y no solamente se genera esa presión, sino que el gran problema es que es como una hecatombe, porque en el fondo las decisiones económicas están determinadas básicamente por las expectativas. Y cuando se empieza a hablar del segundo retiro, la expectativa de la AFP dice es que obviamente va a ser aprobado este segundo retiro. Y luego el tercero, y luego el cuarto. Entonces lo que han hecho la mayor parte de estas administradoras de fondos de pensión es empezar a liquidar sus propios activos para poder responder a la demanda de retiros de fondos de quienes pueden hacer. El impacto puede ser súper grande y todos hemos escuchado hablar de que se ha disparado la inflación, etc. Y uno le puede, pero uno personalmente, chiquillos, no le puede echar la culpa solamente a esto. Cuando la gente tiene más lucas, hace una sola cosa. Y una vez yo le pasé un video con eso y apuesto que le entró por una oreja y le salió por otra, pero a mí no. Porque estoy viejita, pero todavía me acuerdo. Cuando pasamos la visión keynesiana versus la monetarista para solucionar algunos problemas de política económica. Los monetaristas decían, cuando la gente tiene dinero, más dinero, hace solo una cosa, va y lo gasta. Y como gasta, ¿no es cierto?, aumenta la demanda, aumenta la producción para satisfacer ese incremento de la demanda, se aumenta la producción, aumenta el empleo, se aumenta el empleo, vuelve a aumentar el ingreso, vuelve a aumentar la capacidad, ¿no es cierto?, adquisitiva, aumenta la demanda y opera como una especie de tirabuzón para descomprimir esta economía. Todos pensábamos que en tiempo de pandemia se nos iba a caer al suelo las tasas de crecimiento del país. Y es cierto que cayó. ¿Ya? Entiendo que el primer trimestre o los 2 primeros trimestres de 2020 cayó cerca de 8%. Pero
pero el ingreso de las personas cayó apenas 3,6%. Y uno dice, ¿cómo se está cayendo la economía? El ingreso de las personas que están trabajando menos, había más desempleo, mucho menos actividad económica. ¿Cómo es posible que el ingreso aumente? El ingreso aumenta por efectos de los retiros, aumenta por efectos de las prestaciones estatales, de los beneficios estatales, ¿no es cierto? Se genera este incremento de demanda porque yo soy pava en lo tecnológico, pero me volví seca para hacer las compras del supermercado por el teléfono, el mercado libre por si me faltaba cualquier cosa, y nos volvimos, ¿no es cierto?, y seguimos consumiendo. Y entonces, una de las causas de la inflación que hoy día podemos advertir, ciertamente es la mayor disposición de recursos de la familia a partir de estos retiros. También de las prestaciones. Existen causas externas, pero existen otras causas que las dejé para el final, porque esa es más cagüinera, pero que también potencia. O sea, yo creo que lo de los retiros tiene un impacto a nivel de expectativa mucho mayor que cualquier otra inmediatez que le quiera atribuir cualquier persona. Nosotros ahora estamos preocupados del cuarto retiro de las 14 horas que se bancó Naranjo, no sé cómo lo hizo, de todo el cuento. Pero que tengamos en un país y que hoy jueves tengamos a nuestro presidente con una acusación constitucional es una crisis tremenda, tremenda. Y se anuncia un cuarto retiro, otra crisis tremenda. Y viene a puertas de una elección presidencial que todavía no tenemos muy claro, con candidatos fantasmas, así que un holograma que se aparecerá alguna vez, y eso es tremendo, y las decisiones económicas se toman en base a esa expectativa. ¿Cómo es posible? O sea, es tanto el pulso que toma el mercado chiquillo, que cuando la Cámara rechaza el cuarto retiro, ¿qué pasó con el precio del dólar? Se vino guardabajo al tiro. El que había comprado dólares a 820 casi el día anterior, ese mismo dólar al día siguiente valía 792 pesos. Porque así de sensibles son, porque las decisiones económicas se toman en base a este conjunto, o sea, de expectativa de incertidumbre. Yo podría apostar que el día 22, cuando tengamos presidente, el dólar probablemente va a subir mucho. Y si vamos a la segunda vuelta, el día siguiente, ahí sí que no apuesto por la segunda vuelta, sí que digamos segunda vuelta quién gana. Pero igual creo, me huele a que igual se va a disparar. Y dijimos cuántas veces en clase que no hay bicho más perverso que la inflación, ¿se acuerdan? Decíamos que el desempleo es más honesto, es descarado, las filas de gente buscando trabajo, carteles, se arrienda, desocupado. El desempleo es carepalo. Pero la inflación, carcón. Y en un país absolutamente desigual como el nuestro, donde las redes se han tendido, la gente que tiene un buen nivel de ingresos no tiene necesidad de prestación alguna del Estado. La gente más humilde puede recibir, y de hecho ha recibido el gasto público, o sea, las prestaciones públicas en este año y medio se ha quintuplicado. Las recibe. Pero la clase media, cuando paga dividendos en UF, probablemente gastos comunes en UF, probablemente se compró un auto y contrajo una deuda en UF. Nadie le va a indexar lo que va a subir en este tiempo la web. Se hace prohibitivo casi comprar una casa, porque las tasas de interés se dispararon. Y entonces, en definitiva, esas profundas brechas que tenemos como sociedad se asientan. Y en una cuestión de género, que yo evito hablar porque a veces le pongo mucho color y me han jugado malas pasadas, en género perdemos por todas partes.
por favor. Ok, decíamos, gracias. Existe una, ¿esta es la primera? ¿No? La primera, por favor. Ahí. Teníamos un poco el descriptor y no sé, ustedes se quedan con la presentación, pero de quién es, en el fondo, la intromisión de propiedad extranjera en nuestros fondos de pensiones, por lo tanto, impera absolutamente, o al menos uno sospecha, que impera obviamente el carácter económico de extranjeros sobre nuestros fondos de pensiones, que ha generado el mayor flujo de ahorro interno que tiene Chile. Nadie tiene el nivel de captura de ahorro interno como lo tiene la AFP. Y por lo tanto es muy apetitoso echarle mano y poner los ojos sobre este fondo de AFP. Sí, enseguida, por favor, gracias. ¿Cómo? Sí, yo me adelanté varios, entonces no fue. Pero bueno, proactividad. En definitiva, tengo que pararme con esta cosa, pero ¿me puedo parar para el lado de allá para poder asentar? Si quiere mover para acá, puede retomar el micrófono y... Claro. Y en definitiva, como decíamos, el Consejo de Estabilidad Financiera, que es presidido por el ministro de Hacienda, y básicamente participa ahí el presidente del Banco Central como un asesor permanente. El Consejo de Estabilidad Financiera advirtió y dijo, para poder responder a estos retiros, lo que van a tener que hacer las distintas FP van a tener que liquidar sus activos. Y por lo tanto van a liquidarlo. Cuando aumenta la oferta de papas, de pera, de sneakers, baja el precio de las papas, las peras, los sneakers. Salen a vender, va a bajar el precio de los activos y por lo tanto va a impactar la rentabilidad. Eso, a la vez, ¿no es cierto? Esta liquidación acelerada de inversiones provoca estos menores precios. Existe una mayor incertidumbre claramente en el mercado financiero y en esto hay que ser súper honesta, ¿no? Solamente como dice el Consejo de Estabilidad Financiera, la culpa la tiene el retiro, la culpa la tiene todo un entorno, inclusive político, que genera mucha incertidumbre financiera. En definitiva, cuando además en periodos de pandemia aumentan las prestaciones del Estado para poder sostener el ingreso de las familias más pobres y de ingresos medios del país, el Estado tiene que sacar lucas de alguna parte. Como no tiene recaudación tributaria, porque había un poco reducido, o sea, no un poco, sino que había caído el Producto Interno, ¿de dónde va a sacar lucas el Estado? Pedir prestado y buscar deuda. Y el Estado chileno empieza a competir con otros inversores o con otras instituciones para poder capturar recursos externos. Y como aumenta la demanda por recursos, ¿qué pasa con la tasa de interés? La tasa de interés empieza también a subir. Y por lo tanto, el costo de esta deuda fiscal que va a financiar la expansión explosiva del gasto fiscal en este tiempo, también impacta la tasa de interés, ¿no es cierto?, que financia la inversión interna. Y a través de la reducción del ahorro doméstico, ¿no es cierto?, y de la profundidad del mercado de capitales, esto impacta negativamente en la inversión. Porque para poder financiar las inversiones se necesitan lucas y esas lucas, que en el fondo son ahorros que tienen otros, que el mercado financiero me las presta, saca, ¿no es cierto?, estos ahorros y se los presta a tal tasa, como la tasa de interés ha subido, sale más caro poder financiar los proyectos de inversión. Gracias. Gracias. Un nuevo retiro, ¿no es cierto?, se dice que impactaría la situación económica de las personas más vulnerables. No solamente el incremento en las tasas de interés, sino que además esta necesidad de salir a liquidar fondos va también de alguna manera poder castigar la rentabilidad de los fondos de quienes ya tenemos fondos. Y al final los costos fiscales, productos de las excepciones de impuestos que tienen los fondos. Piensen ustedes, chiquillos, que el primer y tercer retiro uno no pagaba impuestos.
Y por lo tanto, el costo de oportunidad del Estado es la renuncia a esos impuestos. Muchas personas, sin tener ninguna necesidad de sacar esas lucas, lo hizo simplemente porque salían limpios de impuestos. Limpios de impuestos. Entonces, es un incentivo perverso. Perverso, porque en el fondo, las personas que tenían harto ahorro, sacaron el máximo. Sacaron el máximo y lo sacaron sin ningún tributo. Y eso, si yo lo gano, porque yo hice mi primer retiro, si yo lo saqué, dejé de pagar impuestos al Estado. Y eso es un costo de oportunidad, ¿no es cierto?, para el fisco. Y gracias. Y, como decía en este slide, en definitiva, todas las medidas y el flujo de prestaciones del Estado para financiar y mantener los niveles de ingresos de la familia prácticamente atenuó la caída. En los dos primeros retiros, ¿no es cierto? En los dos primeros retiros el PIB cayó casi 8% y el ingreso de la familia aumentó en un 3,6%, producto de que el Estado sostenía, ¿no es cierto?, a través de estas prestaciones el ingreso de las personas. Sigamos, por favor, gracias. Los tres retiros, a agosto del 2021, los tres retiros habían implicado prácticamente una suma cercana de 49.000, algo más, millones de dólares. Se estima que son en total 200.000 millones de dólares. Yo les decía que el sistema de capitalización individual que nosotros tenemos se replica en Perú y también en Australia. En Australia hubo retiro de fondos, pero no de la magnitud que nosotros lo hicimos. Y Perú, ¿no es cierto?, se estima que nosotros hemos retirado el 25% casi del total, 49.000 sobre los 200.000, es casi el 25% del total del saco que tiene nuestros fondos previsionales. Este porcentaje es mucho menor en Perú, no es de tanta significancia como acá en Chile, pero sí lo que es importante es que una vez más, por la estructura salarial, por la continuidad de los retiros, estos retiros golpean de manera principal el flujo de ingresos y de jubilación de las mujeres, de nosotros. Y ni qué decir las que estamos cerca eventualmente de cumplir los 60 años y de jubilar. Gracias. No, ese está equivocado. Esto tenía que sacarlo. Un eventual cuarto retiro implica, ¿no es cierto?, que aproximadamente podrían retirar todos sus saldos más de 3 millones de personas. Y hay 1,5 millones casi de personas que ya han hecho retiro de todo su fondo previsional. Y si se concreta este cuarto retiro, aproximadamente se estima que 5.600.000 personas van a perder todos sus ahorros, y esto equivale prácticamente a que el 50% de los afiliados activos estén, ¿no es cierto?, sin ningún fondo a cuenta de su previsión futura. Gracias. En septiembre, Mario Marcel, tal vez el mejor presidente del Banco Central que haya existido, que hayamos tenido, Mario Marcel expuso en la Comisión de Constitución de la Cámara mientras se discutía el asunto en las discusiones previas a este cuarto retiro. En esa oportunidad, el Banco Central había duplicado la tasa de interés, pasó de un 0,75 a un 1,5% para frenar el consumo, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, él dice que no toda la inflación es a partir de los retiros, el saldo acumulado en las cuentas bancarias de mucha gente que saca los retiros y mete sus lucas en el banco, creció, ¿no es cierto?, en aproximadamente 23.000 millones más que en julio del año 2020. Y él también sostuvo que la proyección inicial... Perdón. Gracias. Que la proyección inicial de inflación para Chile
que era de 5%, probablemente con un cuarto retiro llegue a un 5,7%. ¿Se acuerdan que siempre dijimos que el Banco Central era seco? Que la autonomía del Banco Central era el que siempre operaba como un contrapeso de las decisiones políticas, de la política fiscal, que era una decisión política, está en la moneda, o en lo que queda de la moneda, ¿ya? Pero la decisión técnica está en el Banco Central, y no hay nada como la autonomía del Banco Central, porque es técnica. Y el Banco Central tenía una meta de inflación que era un 3% más menos un 1%. Se podía mover la inflación entre un 2 y un 4 y ahí el Banco Central entraba a picar. Pero ahora se arrancó de las manos. Y en el fondo la inflación esperada es de un 5% y probablemente un 5,7%. Pero no es lo único. Y creo que es ser súper miope de echarle la culpa a los retiros, de lo que está pasando con la inflación. Cuando sale la valiente Carolina Goyes a decir, esto es poco serio, tiene razón. Y yo, chapó, yo no pienso como ella en muchas cosas, pero el que es valiente. Pero ella no tiene, en eso no tiene razón, porque lo que pasó es que, producto de la incertidumbre, muchas sociedades anónimas, y esto ha pasado piola, muchas sociedades anónimas, como ya no tienen proyectos de inversión porque no quieren invertir en Chile, ¿ya? Porque no saben qué va a pasar en lo político, porque no saben qué es lo que va a pasar en un montón de cuestiones, si van a aumentar los impuestos, ¿qué mierda le va a pasar? No van a invertir. Y entonces cuando reciben las utilidades de fin de año, en lugar de retenerlas para financiar proyectos de inversión, empezaron a repartir dividendos como locos. Todas las más importantes sociedades anónimas han repartido dividendos como locos y van a este fin de año, al cierre del ejercicio, van a seguir repartiendo dividendos porque no les interesa invertir. Y si ellos reparten dividendos, entra más dinero en circulación a la economía. Si entra más dinero, aumenta el poder adquisitivo, aumenta la demanda y aumenta la presión de nuevo sobre los precios. Yo creo, en verdad, chiquillos, en verdad creo que los retiros tienen un trasfondo social tremendo. Y en lo particular, y esto es a título de Patti Vivanco, ex alumna de esta escuela, así que después, pero yo creo que tienen un cuento de dignidad también. Es por darse el gusto. Por darse el gusto, en realidad. Y fregar la cachimba. Porque todos estamos enojados con todo. Pero cuando uno enfría la cabeza y se sale de este pellejo y uno piensa en conjunto, uno dice, esto es crónica de muerte anunciada. Porque el cuento de la inflación, ustedes no están acostumbrados, ustedes son de la generación que están acostumbrados a vivir con el desempleo, a vivir con inequidad en la distribución del ingreso, con otros problemas de política económica, pero ustedes no tienen ni idea de qué es lo que es el desempleo. O sea, disculpen, la inflación. Y teníamos, ¿no es cierto? Y nos asustábamos, salía el cuco cuando estábamos llegando al 3% y salía el Banco Central, ¡oh! Y con un halo intervenía y nosotros decíamos, sí, con el central. Y creíamos en el central. Pero yo, que soy mucho más vieja, sí me acuerdo de los periodos de inflación y que en el fondo tú sigues ganando el mismo sueldo en términos nominales y el poder adquisitivo en términos reales de aquello es nada. Es muy compleja la situación. Y ahí el que tiene que hacer el trabajo sucio de tirar la rienda va a ser el Banco Central. Pero no solamente los retiros, son las sociedades anónimas, que generando utilidades, piensen ustedes el retail, cómo ganó 10 lucas en pandemia. Y otras empresas, las empresas estas como, estos courier, como Chile Express, como, ¿sí o no? O sea, lo que ellos nos daban abasto.
Los dueños de taxi, Bits, ahora tienen un sistema, le compran el auto para que las personas trabajen en el sistema. Compran el auto, buscan a alguien, se lo asignan y genera un modelo distinto de negocio. Ganar muchas lucas. Ni qué decir los que fabrican cartón. La papelera debe haber hecho sus buenas lucas con las cajitas de cartón. Todo nos llega en cajita de cartón. Papeles, rápido, el pedido ya. Todo, puro cartoncito. Y papel. Menos árboles, qué sé yo. Da igual. Pero ganaron lucas. Y entonces lo que hacen es como no quieren invertir, los sueldan. Reparten dividendos y se inyecta más dinero a la economía. Entonces yo creo que la visión que tenemos hoy en día de estos retiros es súper política. Yo no me atrevo a dar una respuesta que me puede decir la profe, es súper demagoga porque dice que yo en verdad creo en el derecho de propiedad, yo en verdad creo en la libertad, creo en la meritocracia y creo en que uno hace una cuestión, agacha la cabeza y da para adelante, no importa, no importa. ¿Te acuerdas que yo le decía como la arena del desierto? Avanza, viene la chuca, viene el serna, avanza, pues. Voy para allá, voy para allá. No importa nada. Pero mi enojo es con el abuso, mi enojo es con mi SAPRE, mi enojo es con el sistema de FP en que me pasan, porque yo me juraba joven, pues entonces estaba en el fondo B, que es más riesgoso, pero como estaba dispuesta a asumir mayor riesgo, el premio era mayor también, pero la pérdida también era mayor. ¿Sí o no? Si yo me arriesgo más, tengo que tener un premio por arriesgarme más, mayor rentabilidad, pero cuando perdía. Yo estaba en el B, juraba que estaba en el B. Voy a ver, y me habían tirado a ley. My God, se perdió todo, porque estoy viejita. Entonces casi que por interdicta. No, está llegando a los 60 años, va a jubilar, y la tiramos a ley. Y pierdo. Sí, mucha rabia. Entonces, agarro todas las lucas. Lo que pueda. Y después, fue por joder en realidad. Pero eso le permitió sobrevivir a muchas personas. Pero la culpa no es solo del retiro de AFP. Ahí hay una crítica potente. Y mientras se quedan pegados discutiendo si sacamos o no sacamos el cuarto retiro, duerme el sueño de los justos, el proyecto que modifica la estructura de seguridad social nuestra. Y lo que van a hacer ustedes. Este gasto, este sobregasto de este gobierno, adivinen quién lo va a pagar. Nosotros. Ustedes y los hijos de sus hijos. Porque están endosando a las generaciones venideras el sobregasto de consumo de nosotros, los viejos que nos estamos farreando hoy. Y yo me voy por el patio los callados y van a seguir con la deuda allá arriba, con menores prestaciones por parte del Estado. Entonces este Estado, cuando uno empieza a mirar al Estado y empieza a pedir más y más y más, el Estado va a tener que recoger más y más y más. El otro día le pregunté a mi sobrina, hice una mini encuesta, de quiénes querían tener hijos. Y no voy a tener sobrinos. Y creo que tampoco voy a tener nietos, porque nadie quiere tener hijos. Y yo lo único que pensaba era, my God, si yo siempre quise ser mamá y andar con la guata así, que... Siempre quise ser mamá. Y nadie quiere ser mamá. Entonces, la respuesta es, no es porque no, es que me voy a ir a hacer el doctorado, nada, así que, no, ¿cómo lo voy a traer acá al medio cacho? Y están actuando como agentes económicos. En base a las expectativas, toman una decisión evaluando los costos y los beneficios y estiman que el costo de la maternidad es más grande que el beneficio y dicen, no, voy a ser mi mamá, mi papá y chao. Decisión económica. Y yo creo que se nos vienen duros días, durísimos días. Yo en verdad creo que en la medida que no perdamos la capacidad del diálogo, ¿se acuerdan? Yo siempre les decía, ¿por qué le tienen tanto miedo al disenso? Si no se puede haber riqueza en el respeto. Hay riqueza y en la medida que podamos seguir tendiendo puentes,
pero está en la fractura de repente en algunas cosas. Si el tema de los retiros es lo único que explica la inflación, están perdidos. Si las sociedades no hacen, la sociedad anónima y los grandes empresarios en Chile no ponen nada por reactivar su inversión con independencia de lo que ellos crean y juegan un poco a apostar en este país del cual han raspado la olla, estamos perdidos. Si nosotros no estamos dispuestos, a hacer lo que hay que hacer, a cambiar lo que debe ser cambiado, pero no a refundar, porque eso significa que nuestros viejos hicieron todo mal. Y nunca se olviden, ustedes tienen casi un tercio de mis años, o la mitad de mis años. Pero ellos tuvieron una metralleta en la espalda, con súper bajos niveles de educación, en que nunca nadie les regaló nada. E hicimos lo que pudimos hacer y lo que creímos que fue correcto. Nunca nadie nos regaló nada. Y cuando todo para estas generaciones huele a que fue una conquista, y que nos sacamos la cresta para que ustedes volaran de un poco más arriba y los hijos de nuestros hijos, ustedes piensan lo mismo. Y la decisión en mirar este cuento, no con la miopía que nos tienen acostumbrados, no que en sí los retiros son malos. Yo creo que ya está bien que no se explica ni todo el cuento. ¿Saben cuál va a ser el problema? Cuando ya no haya más retiro, cuando se acaben las prestaciones fiscales, cuando el Estado diga ya no tengo más y cierre la puerta. Y la dosis de realidad que va a sufrir la gente más pobre ahí va a ser salvaje. Salvaje. Y eso está a la vuelta de la esquina. Se acaban ahora en noviembre, diciembre se acaba el IFE. Así que si no miramos todo de un cuento, estos retiros, no estamos fregando a chilenos, a un grupo económico chileno, no estamos fregando un poco a extranjeros, pero nosotros mismos, en la medida que perdamos esa visión integral con la que deberíamos abordar todo. Esta es la crisis institucional más grande desde que volvimos a la democracia. Es la crisis económica más severa en la que estamos metidos. Y nosotros también estamos en crisis porque estamos todos medio sonados después de la pandemia. Encerrados, inciertos, se nos achicó el mundo. Qué lata ir a conversar, qué lata. Esto es un regalo para mí. Así que no se olviden de mirar eso. Así que hay que respirar hondo, yo creo, no hay muchas recetas. Pero yo creo que respirar hondo y cada uno tiene su historia y tiene su business. A dónde vamos. No vamos a salir a cambiar el mundo, pero este mundo, de nuestro entorno, sí que lo podemos cambiar. Y eso es más que suficiente. Yo creo que eso es todo. Y eso. ¿Vieron una película argentina que se llama... My God. Ya me voy a acordar, pero es una película argentina que dice... es de un tipo al que la dictadura le asesina a su mujer. Silencio de sus ojos, algo así es. El secreto de sus ojos. Y es tremendo. Al final era el marido de la mujer que nunca volvió a aparecer ni nada, que él tenía cautivo, como no esperaba justicia, agarró al gallo y él lo tenía preso en su casa. Entonces, pero hay tantos diálogos en esa película que a mí me impactan para la vida, y eso que yo soy poco templada y poco profunda. Pero hay una frase, y sorry, pero esto de nuevo, como vengo a pito de nada y como soy exalumna y estoy entre mis pares, nada de profe, nada de la suerte de estar acá. Hay una parte de un diálogo que dice, pero, dice, ese puto pero, ese puto es un puto pero la economía, ¿qué le importa la economía? Yo tengo el cuento claro. El bicho, yo tenía el cuento claro. Uno se puede autosabotear en todo y como país nos hemos autosaboteado. Hay una magnífica crónica que se titula El suicidio en Chile.
Y es cierto que teníamos que cambiar montones de cosas. Pero ahí a refundar, y no lo digo porque todo esté bien ni nada, yo le faltamos el respeto yo le falto el respeto a mis papás. Si yo dijera que teníamos que refundar todo, porque lo único que hicieron, un viejo que usó zapatos a los 6 años, que vendió el diario en la calle, y que hizo lo que tenía que hacer para que sus 4 críos fueran a la universidad y todos con posgrado, nadie le regaló nada. Y tiene 86 años, está muriendo de cáncer y sigue trabajando. Sin quejarse. Y feliz por todo lo que tiene y todo el cuento. Si yo dijera, viejo, hiciste todo mal, no, lo que hiciste no valió la pena. Claro que valió la pena, le faltaría el respeto. Ese es el sentir que tiene. Siento que esto de los retiros es una puerta para la gente que lo necesita. Si fuéramos honestos por una vez y quien lo necesitara lo sacara, ¿qué importa el resto? Arreglaremos el cuento. Pero sí, esto va a tener un costo. Y quien piense que no lo tiene, o que piense que es una vaca lechera que va a dar leche forever, está absolutamente equivocado. Esto lo van a pagar ustedes, chiquitos. Lo van a pagar ustedes. Y los que vienen detrás, porque la calilla del Estado en este tiempo ha sido enorme. Para bien o para mal, la lectura que sea, pero enorme. ¿Era necesario? Probablemente sí. Probablemente sí. Probablemente yo puedo sentir en la intensidad un gasto súper poco focalizado, más político que económico, marginalmente con poco impacto en muchas cosas. Pero era necesario meterse la mano al bolsillo, pero alguien lo va a pagar. Y eso, a ver. Y eso fue, estimado. Eso es lo que creo. Me quedé con un triste augurio al final, está todo perdido. No, pero si depende de ustedes. Yo tengo una pregunta respecto de ella. Se supone que el Banco Central va a seguir aumentando las tasas de los créditos para poder desenfriar esta burbuja. No tenemos idea de qué va a pasar con el cuarto de retiro ni tampoco qué va a pasar si aumenta el plazo de los bonos o de cualquier tipo de ayuda social que finalmente también